Capítulo 7. La ciudad en la frontera. Parte final. Deja que el mundo tiemble bajo su poder. Una espada enorme que se elevaba sobre miles más allá de los medios mortales. Un gigante que permanecía incontestado entre las nubes como la espada de un verdugo que se avecina. Estaba cayendo. Cayendo tan rápido que los vientos azotaban violentamente su cuerpo, empujándolo hacia atrás y haciendo que entrecerrara los ojos para enfocarse, con un brazo extendido detrás de él en su descenso. No lo estaba sosteniendo. De hecho, parecía más como si estuviera levitando unos pocos pies por encima de su palma. Igalima, la espada taladora de montañas. Había saltado, sin querer que el peso de Igalima luchara contra la pared de acero erigida, y como resultado, se lanzaba hacia adelante. A los ojos del resto, no era más que una especificación que existía bajo la presión del arma que se arrastraba por encima de él. Sin embargo, esa única especificación tenía la capacidad de balancear su brazo hacia abajo y hacer señas a la hoja para que cayera. Aquello que podía destrozar las montañas, derribar demonios y la oposición ante él a través del poder puro, reveló su verdadera habilidad. El campo verde atravesando miles. No importaba lo que estuviera frente a él. Montañas, murallas, castillos, ejércitos, todos eran iguales. Meros objetos que cortar. Los vientos soplaron feroces, céfiros parecidos a tornados que se formaron alrededor del borde de Igalima mientras giraba hacia adelante con la fuerza de un gigante. Pareció golpear en cámara lenta, o tal vez fue simplemente un truco del ojo, pero nadie pudo desviar su atención. Los eventos que se revelaron ante ellos fueron algo que no era humanamente posible. Ninguno de los Teigu que Akame podía enumerar en su mente poseía un aura tan distinta y dominante. Era asfixiante, la sombra de Igalima se extendía por kilómetros y captaba toda la luz de la zona. El mundo estaba rugiendo, un subproducto de la ruptura de la barrera del sonido. Elaine y los demás que observaban el desarrollo de los acontecimientos no tuvieron más remedio que taparse los oídos, e incluso entonces, las vibraciones viajaron por sus cuerpos. Sin siquiera hablar de respaldo, Shirou lo necesitaba en este momento. La gente de la ciudad fronteriza simplemente miraba en silencio. Este era el hijo de su general. La fuerza del nuevo líder de la ciudad fronteriza. Cuando Igalima golpeó el primer Mountain Shaker, la bestia peligrosa apenas pudo resistir el impulso y fue arrebatada. Luego vino el segundo, el tercero y el cuarto. El ataque de Igalima solo se detuvo con los esfuerzos combinados de los cuatro. Incluso entonces, las montañas que habían llevado a la espalda estaban limpiamente cortadas, la sangre se filtraba en charcos que caían sobre los árboles altos. «Vamos». La voz de Shirou resonó, sacando a Akame y a los demás de su aturdimiento. A pesar de las heridas que sufrieron los Mountain Shakers, aún no estaban completamente derrotados, y era Shirou quien estaba ganando tiempo para ellos. Una vez que se balanceó, Shirou no pudo levantar fácilmente a Igalima debido a su tamaño en comparación con el suyo. Akame y el resto tuvieron que actuar rápido ya que no estaban seguros de qué peaje estaba pagando Shirou para producir tal arma. Selka rápidamente apartó la mirada, cerrando su boca por como una vez había estado mirando boquiabierta. Simplemente no era el momento de quedarse quieto, no con Shirou asumiendo el mayor peligro. Ella contuvo el aliento, los músculos se tensaron y los dedos de los pies se clavaron en la tierra. Se lanzó hacia adelante con sus parientes, su forma ágil completamente ajustada para maniobrar a través del denso bosque y se asemejaba a la figura de un escurridizo jaguar. Los códigos místicos que Shirou había rastreado para ella tenían la forma de dos dagas atadas a sus muslos. Una vez apuñalada, Shirou le había informado que una daga tenía la capacidad de infundir ceguera temporal mientras que la otra infundía parálisis. Shirou luego le explicó cómo usarlos correctamente, pero dejó de escuchar después de que él comenzó a usar terminología con la que no estaba familiarizada. Ella simplemente asintió con la cabeza desde entonces y estaba segura de que era lo mismo para los otros cazadores de Heiwa. Además, lo único que importaba era que ella sabía que apuñalarlos era todo lo que tenía que hacer. Solo tenía que pensar en la gente de Hageshi como uno de los muchos animales salvajes que su gente cazaba en los terrenos de caza anteriores de Heiwa y atacar antes de localizar su presencia. Ella igualó su ritmo, no estaba dispuesta a cansarse demasiado pronto. Desde donde estaba, podía ver a la gente de Hageshi todavía atrapada en un estado de shock por la pantalla de Shirou. Sería la última escena que verían, y no fue por Selka.
En cambio, con una velocidad casi imperceptible para el ojo común, una hoja entraba y salía, dejando pequeñas marcas sobre el cuello del enemigo o la piel expuesta. Un corte fue todo lo que hizo falta para que llegara la muerte. Una maldición venenosa que no distinguía a nadie. Abriendo mucho los ojos, Selka fue lo suficientemente rápida como para notar que la figura de Akame se desenfocaba, su espada hacía clic en su vaina mientras se movía a otra parte. Era como si Akame estuviera diciendo soy mejor que tú, con lo rápido que estaba derribando a sus objetivos, y eso molestó a Selka, quien se enorgullecía de ser la única mujer cazadora en Heiwa. Además, se decía en Heiwa que solo los más capaces podían decidir a sus compañeros. Considerando que había visto a Akame al lado de Shirou antes, una parte de ella se sentía subconscientemente amenazada. Ella no quería perder. Apretando los dientes, Selka lanzó tierra al aire mientras se lanzaba hacia adelante, pateando el suelo y tejiendo entre densos parches de zarzas para alcanzar su objetivo. Con un solo movimiento, sus manos se movieron a sus muslos, desenganchando las dagas que Shirou le había dado y sujetándolas con un agarre inverso. El enemigo apenas la vio venir. La gente de Heiwa siempre había sido físicamente superior a todos los residentes locales de Wakoku, y los Hageshi no eran una excepción. Si no fuera por el hecho de que los Heiwa fueron emboscados y se vieron obligados a luchar contra las bestias peligrosas que la gente de Hageshi había enviado, entonces Heiwa no habría caído tan fácilmente. La daga en su mano izquierda cortó el brazo del enemigo, su cuerpo se congeló cuando la parálisis se apoderó de él antes de que la daga en su mano derecha cortara su garganta. El hombre que acababa de matar no estaba solo, había otros 3 a su alrededor. La miraron estupefactos antes de recomponerse rápidamente. Habían pasado por muchos conflictos y podían sofocar su malestar por la fuerza. La única razón por la que los habían tomado desprevenidos antes era que nunca habían visto nada parecido a lo que había hecho Shirou. En cualquier caso, miraron a Selka mientras preparaban sus armas, 2 espadas y una lanza de metal que colgaba sobre sus espaldas. Morir. Uno de ellos gritó, empujando hacia adelante con su espada. En el pasado, la gente de Hageshi siempre había estado mal equipada. Sus armas no eran más que herramientas primitivas, ya que generalmente confiaban en sus cuerpos para derribar objetivos. Esta vez fue diferente. Los ojos de Selka trazaron la trayectoria de la hoja y sus manos se movieron para intervenir, el sonido metálico del metal resonaba mientras las chispas iluminaban su rostro. Enfrentadas contra la espada de su enemigo, las dagas que Shirou le había dado hicieron más que simplemente sostener contra la espada enemiga. Lo estaba atravesando lentamente. En cualquier momento, la espada se rompería y su daga apuñalaría directamente la armadura de cuero ligero del enemigo. Al darse cuenta del peligro que corría su camarada, las otras 2 personas de Hageshi atacaron. Uno se movió para golpear detrás de ella mientras que el otro rodeó su espalda. Al ver una espada apuntada directamente a su garganta, usó su mano libre y la apartó mientras empujaba con los pies para evadir el ataque en su punto ciego. No es que lo necesitara, ya que una columna de fuego quemó al enemigo hasta convertirlo en cenizas. Ella sonrió, saliendo del bloqueo de la espada y volteando hacia atrás en el aire. Torrentes de diferentes elementos envolvieron a sus enemigos cuando el resto de los cazadores de Heiwa la alcanzaron. Adelante. Ella gritó. Una mano señaló hacia adelante. Las armas que Shirou le había dado a la gente de Heiwa no se limitaban solo a las suyas. Vienen en varias variedades que incorporan diferentes rangos y habilidades. Sus dagas, por ejemplo, eran para la proximidad, mientras que el ataque que había eliminado a las 3 personas de Hageshi era de una espada que arrojaba llamas. A pesar de derrotar a sus oponentes, Selka no se rindió. Estaba tratando de llevar la cuenta de cuántos enemigos derrotó Akame para saber cuántos tendría que derrotar. Desafortunadamente, en su pelea anterior, Selka había perdido el rastro de Akame, quien se dirigió directamente a la línea de fondo de Hageshi. Akame se movía en las sombras, pasando por alto el forraje común y buscando a alguien de importancia. En cualquier ejército, el que absolutamente necesitaba morir era el comandante que organizaba todo el ejército. Para matar una bestia o un ejército, basta con apuntar a su cabeza. Cualquier otra persona que apuntaría al cuerpo era solo un tonto sin experiencia que desperdiciaría los esfuerzos de muchos. El comandante era a quien apuntaba. Sin que el líder enemigo se hubiera ido, no importaba cuán dañado estuviera el resto del ejército, todavía había una posibilidad de recuperación y reorganización. Ella no permitiría que eso sucediera. Para evitar ser detectada, usó la distracción que Selka y la gente de Heiwa estaban causando para colarse silenciosamente en su destino previsto.
La gente de Hageshi había venido con aproximadamente 200 personas para sitiar la ciudad en la frontera. Se suponía que la principal vanguardia eran los Mountain Shakers, pero actualmente estaban ocupados. Esto significaba decir que el grupo de Hageshi estaba en un estado de confusión por el fracaso de sus planes. Era la condición perfecta para que un asesino se aprovechara. Espiando al enemigo frente a ella, Akame tomó nota con cuidado para buscar al individuo que apareciera más conspicuo, o al menos, alguien que parecía estar a cargo. La gente de Hageshi no era como la gente de Heiwa, que prefería usar pieles de bestia más claras. En cambio, usaban atuendos que se parecían a los de los bandidos, usando cualquier cosa que pudieran tener en sus manos que fuera suficiente para la defensa. Hizo que la tarea de Akame fuera más difícil, pero fue capaz de decir a través de la experiencia quién estaba al mando. Todo lo que tenía que hacer era rastrear la línea de visión del soldado común. Ese individuo al que más se miraba era probablemente su objetivo previsto. Bajo y aquí, sus observaciones pronto la llevaron a mirar fijamente a un hombre que estaba en la retaguardia del ejército. Su rostro estaba enmascarado detrás de la cabeza de un animal perseguido, y el resto de su cuerpo estaba completamente cubierto por una resistente armadura de cuero. No había muchas aberturas que pudiera explotar, y abrirse camino hacia el hombre resultaría difícil sin ayuda. Dado que Selka y los demás acababan de comenzar su ataque, no podrían ayudarla en el corto plazo hasta que atravesaran la línea del frente enemiga. Iba a tener que entrar sola. Alrededor de 50 guardias estaban alrededor de su objetivo, todos muy atentos y con el mejor equipo del ejército. Conjuntos completos de armaduras y armas afiladas que brillaban bajo la luz del sol. No iba a ser una muerte fácil, pero con su habilidad, era posible. Lo único que le quedaba por reflexionar era una sola pregunta. ¿Valió la pena el riesgo? ¿De verdad tenía que poner su vida en peligro para defender un pueblo que acababa de conocer? Fue una decisión difícil. El asesino dentro de ella no podía ver ningún beneficio en la situación, pero la verdadera parte de ella no deseaba ver caer la ciudad fronteriza Oshirou. A pesar de la bravuconería que Shirou había mostrado al enfrentarse a las 4 bestias peligrosas, Akame aún podía recordar claramente la condición de Shirou directamente después de haber creado los muros de acero alrededor de la ciudad fronteriza. Quizás solo derrotar a los Mountain Shakers lo agotaría. Entonces moriría si no estuviera protegido. No. No era un espectáculo que quisiera ver. No alguien como él. El tipo de individuo que no podía mentir por una mierda para salvar su propia vida. Murasame fue sacado constantemente de su vaina. Ya no iba a pensar demasiado en ello. Todo lo que importaba era que el enemigo estaba ante sus ojos. Ella era Akame de Night Raid, alguien cuyo cartel de búsqueda había circulado por todo el imperio. Ella no era de ninguna manera un individuo débil. Ella era mortal. En un estallido de movimiento, actuó, empujándose desde un árbol y directamente corriendo hacia adelante. Necesitaba deshacerse de los guardias que rodeaban al líder al mando. Aún así, alguien más se le adelantó. El hecho de que Akame se equivocara en su predicción de cuánto tardarían Selka y los demás en llegar no era algo en lo que se preocupara profundamente. En cambio, una sonrisa jugó en sus labios cuando Selka y los otros cazadores de Heiwa aparecieron de repente. La combinación de los códigos místicos que Shirou había rastreado para ellos y sus habilidades físicas naturales, demasiado para que la gente de Hageshi la manejara. Mientras Selka y los otros cazadores de Heiwa directamente despejaron un camino para que Akame lo tomara, Akame no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio la forma en que Selka la miraba seriamente. Era como si la vieran como una especie de rival con una expresión de victoria en el rostro de Selka. Yo gano, él es mío. Akame no entendió las palabras de Selka ni eligió hacerlo. Simplemente estaba agradecida de que no hubiera guardias con los que tuviera que lidiar. El 1 contra 1 era su especialidad. Sin perder tiempo, se lanzó hacia adelante para atacar a su objetivo, observándolo por cualquier movimiento que pudiera realizar. Inesperadamente, se quedó quieto, haciéndola aún más cansada de un contraataque repentino. Ella se detuvo a menos de 2 metros de él. Lo suficientemente lejos como para que no pudiera alcanzarla con su espada, y lo suficientemente cerca como para que pudiera golpearlo si intentaba huir. Sus manos agarraron a Murasame en un agarre horizontal, sus piernas se extendieron en una postura abierta, lista para cambiar su peso en cualquier momento. El hombre la miró de cerca, pero estaba claro que la mayor parte de su atención todavía estaba en Shirou en la distancia, luchando contra los Mountain Shakers. Ella estaba siendo ignorada.
En cualquier otro momento, ella pudo haber atacado para probar un punto, pero no pudo ver miedo en la expresión del hombre cuando la miró. ¿Eres Akame de Night Raid? El hombre hablaba distraídamente a pesar de que su ejército de 200 estaba en medio de una masacre. Ella no respondió, tratando de evaluar exactamente a qué se refería el comandante enemigo. No importa. El hombre negó con la cabeza. Deseas matarme, así que pronto pagaré esta deuda matándote. A pesar de la amenaza del hombre, no hizo ningún movimiento para atacarla, y en cambio, entrecerró la mirada en la distancia. Qué desafortunado es que no deseo desperdiciar mis esfuerzos. No preví que un usuario de Teigu tan poderoso existiera en esta pintoresca ciudad. Un grave error de cálculo. El hombre estaba apretando sus puños con tanta fuerza, que Akame notó pequeñas gotas de sangre cayendo de sus palmas. Como para insultar su habilidad, el hombre incluso le dio la espalda. Sería un error fatal. Sus ojos se enfriaron, y de un solo tajo, decapitó a su enemigo. Sin embargo, la voz continuó. Un error de hecho. Vio como el cuerpo del comandante enemigo se desvanecía en humo como si nunca hubiera existido. Por cómo estaba reaccionando Murasame, entendió lo que estaba pasando de inmediato. Un usuario de Teigu. Ella estaba luchando contra un usuario de Teigu cuya habilidad parecía permitirle proyectar imágenes de sí mismo. Por lo tanto, desde el principio, el hombre al mando del ejército podría no haber estado presente en absoluto. Probablemente estaba mirando desde algún lugar, observando cómo se desarrollaría la batalla. Con su comandante aparentemente asesinado, Selka y los demás no tuvieron problemas para derrotar al resto de la gente de Hageshi. El único que quedó peleando fue Shirou. Iga Lima se había alojado firmemente en el suelo después de su golpe inicial. La espada imponente era tan pesada que desde el momento en que hizo contacto con la tierra, se produjo una grieta como un abismo con violentos temblores. Los 4 Mountain Shakers quedaron aturdidos, heridos y desorientados después del primer ataque. Sin embargo, todavía representaban un peligro significativo. Presa del pánico, todo el grupo comenzó a atacar en todas direcciones, solo su tamaño derribaba árboles y aplastaba todo. Fue hasta el punto en que Elaine y los demás de la ciudad fronteriza se vieron obligados a retirarse y simplemente esperar el regreso de Shirou. Muchos actuarían como si nada hubiera pasado, pero Elaine miraría extrañamente a Shirou durante las próximas semanas después de que la batalla se resolviera. En cualquier caso, mientras Shirou miraba a las 4 enormes bestias peligrosas arrasando frente a él, miró a Iga Lima y consideró sus opciones. Con un golpe, había cortado las montañas que aparentemente brotaban de las espaldas de las bestias peligrosas, reduciendo su tamaño a la mitad, pero no estaban incapacitadas. Debería haber apuntado a sus cabezas, pero había querido atraparlos a todos y reunirlos en un solo lugar. Con ese fin, se cumplió su objetivo. Con un solo movimiento, despidió a Iga Lima, la construcción gigante que se desvanecía en motas de luz brillante. Simplemente no era práctico seguir usándolo ya que no podía levantarlo fácilmente del suelo. Desde donde estaba, podía ver que Akame y Selka habían completado sus objetivos, por lo tanto, era solo él quien necesitaba terminar su parte. ¿Armarlos? ¿Golpearlos? Consideró sus opciones con respecto a los Mountain Shakers lesionados, pero poco importaba. La eficiencia era mejor en un mundo en el que no podía reponer fácilmente su energía. Iga Lima había sacado más de él de lo que había pensado, lo que demuestra cuánto esfuerzo generalmente tomó rastrear una copia de algo que era similar a una construcción divina. Estaba jadeando, sus reservas bastante bajas, pero su espíritu alto mientras miraba a las bestias peligrosas frente a él como una montaña de oro. ¿Y qué pasa si se queda sin energía? Podría reponerse después. Lo que importaba ahora era usar lo poco que le quedaba para concluir la batalla. Sus brazos se extendieron frente a él, agarrando el aire mientras los relámpagos azules estallaban en el suelo. Trace, on. Invocó un encantamiento, convocando un arco y una flecha que inundó fuertemente con todo su poder mágico restante y más. Un noble fantasma producido en tal mansión fue acertadamente llamado Broken Phantasm. La espada que apareció fue en espiral y se retorció, la energía desenfrenada rompió la espada. Bandas de energía mantuvieron la forma general de la espada en su lugar, y cuando colocó la espada sobre su arco, el aire comenzó a distorsionarse. Era una espada del arco iris. Inundada de poder y rota, incorporó el aspecto más verdadero de su leyenda y se convirtió en una espada de luz que brillaba en medio del esplendor de la batalla. Fue deslumbrante. La baliza donde todos se volvieron a mirar.
Como prototipo de muchas armas, era una espada mágica relacionada incluso con Excalibur Galatain, la espada del sol. Se formaron ondas en el espacio, distorsiones que parecían a punto de romper la realidad. Para Selka y la gente de Heiwa, la vista no era solo un teigu o una simple flecha, era una escena de liberación. La encarnación del dios de la luz que adoraban en la naturaleza y un arma de lo divino. La luz atravesaría la oscuridad, iluminando los cielos. Vuela. Sus rodillas se doblaron, sus brazos extendidos. Un brillo que se extiende para revelar el arco iris. Caladbolk. El mundo explotó, la onda de choque arrancó de raíz los árboles y el follaje cercanos cuando la cuerda del arco se soltó. Shirou no fue la excepción, ya que fue lanzado hacia atrás como una muñeca de trapo, completamente sin poder cuando la luz de su ataque se expandió para parecerse a una estrella fugaz. Reunidos, y absolutamente incapaces de evitar el ataque debido a su tamaño, los Mountain Shakers solo pudieron rugir de dolor cuando la flecha los atravesó directamente a todos. El espacio mismo se retorció, haciendo inútiles todas las defensas que las bestias peligrosas levantaron. Cuando el ataque se disipó, solo quedaron restos inmóviles. El hombre que observaba los acontecimientos a lo lejos no podía creer lo que acababa de ver. La importancia que le había dado a Shirou aumentó significativamente, pero el hombre no se arriesgaría a tener un encuentro todavía. Con un solo movimiento, se retiró en dirección a Hageshi. Debían hacerse los preparativos. Mientras tanto, el propio Shirou se quedó perdido. Esperaba sentir dolor cuando el retroceso de su propio ataque lo lanzó hacia atrás, pero contrariamente a sus expectativas, lo atraparon. Miró hacia arriba, justo a tiempo para ver la expresión neutral de Akame y eso era todo lo que necesitaba ver antes de relajarse por completo en la confusión interna de Akame. De nuevo. Lo estaba haciendo de nuevo. No importa cómo Akame trató de razonar consigo misma, no podía entender cómo Shirou podía confiarle su vida tan fácilmente cuando ni siquiera estaba seguro de si ella era realmente una amiga o una enemiga. Idiota. Las palabras salieron de sus labios antes de darse cuenta de sus acciones. Shirou la miró, pero ella fingió que no podía verlo. Además, ya se veía terriblemente cansado, similar a su estado en el pasado. Su tez estaba algo pálida y parecía tener problemas para mantener los ojos abiertos. ¿Necesitaba traerlo de regreso a su centro de sanación? Ella contempló el asunto a fondo, pero no pudo actuar cuando Selka y los cazadores la rodearon rápidamente, con sonrisas en sus rostros. La batalla había terminado, y para su crédito, Akame pudo mantener la neutralidad de su rostro a pesar de su confusión interna. Un escalofrío recorría su espalda al ver la forma en que Selka y los cazadores de Heiwa desfilaban con un Shirou exhausto arriba y abajo en el aire como si fuera una especie de animal exótico. Peor aún, no estaba siendo excluida a pesar de lo pequeña que se hacía parecer. El rubor que subió por su rostro claramente no se debió a su vergüenza por participar en tal evento, sino a que no podía controlar lo rápido que latía su corazón y bombeaba sangre furiosamente por su cuerpo. Mejor aún, lo más probable es que fuera el resultado de un estado posterior al entrenamiento en lugar de que ella ya no esté acostumbrada a actividades alegres. Muerte, asesinatos y objetivos, eso era todo lo que su vida siempre había tenido en cuenta después de que sus padres la vendieron, y era algo que nunca creyó que cambiaría. Por eso, ella se estaba poniendo nerviosa gradualmente, incapaz de determinar la emoción por lo que era y creyendo que era otra cosa. La cantidad de veces que se había sorprendido moviendo la mano hacia la espada en un intento por huir eran demasiadas para contarlas, pero su papel en el asesinato del comandante enemigo no podía quedar sin explicar. Había salvado tantas vidas como el comandante enemigo podría haber matado, lo que hacía que sus contribuciones fueran muy significativas. La gente de Heiwa era físicamente fuerte, su sustento se basaba en la caza de bestias y animales. Una vez en sus garras, incluso alguien tan ágil como Akame se quedó indefenso debido a sus propias restricciones. Después de todo, no podía matarlos solo por compartir su entusiasmo, y además, la sonrisa subconscientemente subiendo por su rostro era una clara señal de cuán contagiosa era la atmósfera actual. La gente de Heiwa no la soltaría hasta que hubieran mostrado su agradecimiento y eso fue lo mismo para Shirou, quien simplemente decidió desmayarse por su esfuerzo. Ya estaba cansado de esforzarse en el conflicto anterior y todo lo que quería hacer era reponer su energía lo más rápido posible. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron frustrados desde el principio ya que se dejó llevar rápidamente, una mano que seguía tratando inútilmente de alcanzar los cuerpos de los Mountain Shakers.
Se había desmayado en ese mismo momento, dejando sola a Akame para hacer frente a la situación. Para cuando Akame había escapado, ya era última hora de la tarde dentro del área de la ciudad fronteriza donde la gente de Heiwa había establecido su residencia. Estaba jadeando por respirar, su cara estaba tan roja que el vapor podría haber estado saliendo de ella. Su atuendo actual coincidía con los estándares de las mujeres de Heiwa, prendas sueltas de piel suave que parecían más ropa interior que ropa real. Su cuerpo y sus piernas quedaron completamente expuestas, mientras que las pulseras de tobillo y muñeca forradas con plumas se colocaron alrededor de sus manos y pies. Las mujeres y los hombres de Heiwa se vestían de tal manera que mostraban su físico tonificado. Como tribu de cazadores, cuanto más saludable parecía un individuo, más atractivo era para los miembros del sexo opuesto. Esto fue lo mismo tanto para las mujeres como para los hombres. Shirou, por ejemplo, estaba vestido solo con una falda escocesa de piel, con la parte superior del cuerpo y la parte inferior de las piernas expuestas. Akame y Shirou se habían cambiado a la ropa formal de la gente de Heiwa para celebrar su victoria a través de un baile tradicional que siguió a las festividades. Sin embargo, Akame no estaba acostumbrada a llevar tan poca ropa y se retiró apresuradamente como un gato asustado que huye del agua. No sintió ningún remordimiento por dejar atrás a Shirou. Aún estaba inconsciente de todos modos y se recostó sobre el regazo de Selka mientras las otras mujeres de Heiwa lo miraban con curiosidad. De particular interés, Selka pasó la mayor parte de la celebración tratando de espantar y sisear a sus compañeros de Shirou, como un gato salvaje cuidando a sus cachorros. A Akame no le importaba en ese momento. En cambio, su expresión se oscureció cuando no pudo encontrar su ropa original y se dio cuenta de que tendría que seguir usando su atuendo actual. En lugar de entrar en pánico, hizo lo mejor que podía hacer y tomó prestado un abrigo al azar que se dejó colgando para secar en una línea de alambre fuera de la casa de un individuo. Y a partir de entonces, se fue rápidamente con un destino en particular en mente. No la malinterpretes. El hecho de que hubiera ayudado a defender la ciudad fronteriza no significaba que hubiera olvidado su asignación original. Había estado dentro de la ciudad fronteriza durante varios días, llegando a casi 2 semanas en total. Como asesina profesional, hacía mucho tiempo que había encontrado su objetivo en el plazo establecido. Sus pies la llevaron hacia adelante, sin un sonido que se escuchó mientras desplazaba la grava debajo de ella, que pronto se convirtió en una arena fina a medida que se acercaba a su destino. Se dirigía hacia las orillas de un lago pequeño pero tranquilo del que los residentes de la ciudad fronteriza extraían principalmente su agua dulce. También era la fuente de su pescado y productos secos que se salaban y se dejaban secar al calor del sol. La orilla del lago estaba llena de muchos estantes pertenecientes a diferentes pescadores que aseguraban sus capturas y las dejaban afuera para que las autoridades administrativas de los pueblos fronterizos las recogieran. La comida escaseaba cuanto más lejos de la capital del imperio se vivía y la ciudad fronteriza no era una excepción a esta regla. Los peces capturados por los pescadores se convirtieron en el ayuntamiento de la frontera, donde la comida se distribuiría equitativamente para alimentar a los hambrientos. Los pescadores dieron su pescado, y a cambio, recibieron trigo y pan de los demás ocupantes del pueblo. En tiempos de hambre y hambruna, la mejor forma de sobrevivir no era quedarse solo, sino apoyarse en un colectivo. Había visto el mismo sistema una vez antes en sus días, viviendo en las naciones de Wakoku, donde una vez se quedó varada. Sus ojos se nublaron cuando recordó el recuerdo. Demasiadas personas buenas en su vida habían muerto por razones que apenas podía aceptar. Por eso no podía soportar lo corrupto que se había vuelto el mundo. ¿Entonces no quieres cambiarlo? Las palabras de Nayenda resonaron en su mente. Fue Nayenda quien la había convencido de desertar de la unidad de asesinatos del imperio, lo que la había obligado a ser tan fría como lo era actualmente. Al mismo tiempo que reflexionaba sobre las palabras de Nayenda, también surgieron otras palabras de su interior. Palabras llenas de un tipo de convicción que podría influir en el corazón con su certeza. No está mal ayudar a los demás. Las personas solo se colocan en sus situaciones a través de las circunstancias. No significa que no puedan cambiar. Solo necesitas mirarte a ti mismo. El agarre que tenía sobre su espada se apretó, todavía incapaz de comprender cómo Shirou parecía poder ver tan claramente a través de ella. Solo había mirado una vez tanto a ella como a la espada en su mano antes de mirarla con lo que parecía ser comprensión y simpatía. Era como si conociera sus experiencias. Nadie la había mirado nunca con esa expresión, y sin embargo, aún tenía la capacidad de confiar plenamente en ella.
Hubo muchas ocasiones en las que ella podría haberlo golpeado por lo descuidado que estaba siendo al atreverse a dar la espalda a una persona de la que no estaba completamente seguro de que fuera amigo o enemigo. Sin embargo, lo había hecho de todos modos. No poseía el carisma pasivo ni el comportamiento confiado de Nayenda, sino que lo que tenía era algo muy diferente. No luchó por poner fin a la traición del imperio, sino por la única causa de salvar a los que tenía delante. Confianza, empatía, desinterés, fue una persona que no dudó en poner su vida en juego por un grupo de personas como Selka a quienes ni siquiera conocía antes. Entonces, ¿qué pasa con ella? Incluso si no estaba siendo directo al respecto, ¿por qué parecía que estaba tratando de salvarla? Para demostrarle que las cosas que una vez había creído en su propia ignorancia posiblemente podrían ser verdad. El pensamiento la hizo detenerse, pero no pudo contemplar más. Había visto a su objetivo, Edwin Polus, un poco lejos de la orilla del lago. Maniobró alrededor del área, deteniéndose solo cuando su espalda fue colocada contra un árbol a 10 metros de distancia. Con un solo movimiento, bajó su centro de gravedad e inclinó discretamente la cabeza hacia un lado para observar los movimientos del enemigo. Ella se congeló momentos después de hacerlo. Oye, calvo. Eso no fue justo. Dijiste que no te moverías. Era una voz familiar. Uno que se había acostumbrado a escuchar en su tiempo al observar a Shirou en su casa. No te moviste contra Ana, pero te moviste por mí. Eres un tramposo. Miró de nuevo, y efectivamente, vio las diminutas figuras de los hermanos de Shirou mirando a Edwin Polus, quien sostenía una espada de madera ligeramente en su mano izquierda. Por el aspecto de la situación, Edwin Polus en realidad les estaba enseñando a Artus y Ana el camino de la espada. No dije que no me movería, ¿verdad? Edwin respondió, ignorando la forma en que Artus lo insultó. De hecho, no estaba ni cerca de calvo. En cambio, tenía una cabeza llena de cabello que había peinado hacia un lado para no interferir con su línea de visión. Pero no te moviste por Ana. Tartamudeó Artus mientras se quejaba, sintiéndose ofendido. Tanto Artus como Ana habían comenzado con aprensión hacia Edwin debido a la forma en que su padre les había advertido una vez que se mantuvieran alejados del hombre, pero los tiempos habían cambiado. Habían encontrado a Edwin tomando la vida de un pescador junto al lago y en su curiosidad de niños se le habían acercado después de deshacerse de Elaine. Para ser justos, en su primer encuentro, los dos niños pincharon a Edwin con las dos espadas de madera que Shirou les había dado como regalo y no condujo a mucho más. Fue solo después de que los dos siguieron viniendo que Edwin reinó sobre su destino. El hecho de que me hayas hecho mover no es algo de lo que estar orgulloso. Edwin fue paciente. Como hombre que había servido en el ejército, no se vería afectado por los lloriqueos de un niño. En cambio, sin más palabras, golpeó con su espada de madera y obligó a Artus y Ana a retirarse mientras bloqueaban. Las palabras no servían de nada para que uno pudiera acumular experiencia, especialmente cuando era joven. El sonido de espadas chocando juntas era el único ruido que Akame podía oír ahora donde permanecía escondida detrás del árbol. Interiormente, estaba en conflicto. Esta era su mejor oportunidad para atacar. No importa cómo lo viera, la interacción de Edwin con Artus y Ana estaba embotando su sentido de la conciencia. Todo lo que necesitaría era un solo corte y luego podría huir y nunca volver a la rareza, que era la ciudad fronteriza nunca más. Sin embargo, ella no pudo hacerlo. La fuerza que tenía en sus brazos la abandonó lentamente, dejando solo un pulgar para pasar por el pomo de la empuñadura de su espada. Por los informes que había leído y memorizado, Edwin debería haber sido un hombre de sangre fría que no dudaría en enviar a alguien a la muerte para completar una misión. Lo que estaba viendo en cambio era un individuo de mediana edad malhumorado que, a pesar de estar molesto, se tomó el tiempo para enseñar y cuidar a los hijos de su ex general. El hombre descrito en su información ya había muerto, Akame estaba seguro de ello. Este no era el mismo individuo que le habían encomendado matar en absoluto. Por difícil que fuera de creer, Edwin Polus había cambiado, y la única persona en la que podía pensar que podría haber sido la causa, era Shirou. Alguien a quien ella misma todavía estaba confundida sobre cómo categorizar. Shirou era un individuo que podía cambiarlo todo. Para él, no había imperio ni ejército revolucionario, solo aquellos que necesitaban ser salvados y un lugar seguro para vivir. Esa era la ciudad fronteriza. El asentamiento que existía en el borde donde era posible evitar todo conflicto. Una imagen fue tomando forma gradualmente en su mente. La desaparición de Raiga y los bandidos de la montaña, la gran cantidad de personas de alto perfil en la ciudad que la rodea.
El imperio no se había ocupado de ellos como había afirmado el ministro, sino que los había perdido de vista. No pudo evitar pensar que si el imperio y las otras naciones pudieran ser como la ciudad fronteriza, todos los conflictos terminarían eventualmente. El mundo no necesitaba un ministro traicionero o revolucionarios ambiciosos. Necesitaba a alguien como Shirou que nunca se pusiera antes que los demás. Antes incluso de darse cuenta de lo que había sucedido, había dejado atrás a Edwin y había regresado a una cueva que había estado ocupando en su tiempo dentro de la ciudad fronteriza. Era pequeño, escasamente amueblado y poseía un olor terrenal a granito. Los únicos objetos en la habitación eran un rollo de cama en el que solía dormir y los restos de un pequeño fuego que había apagado antes de irse. No se molestó con ninguno de ellos y en su lugar se movió para vaciar el contenido de su bolso que había dejado cerca del fuego del campamento. Numerosos trozos de papel encuadernado, tinta y utensilios de escritura chocaron contra el duro suelo. Eran los informes y cartas que Akame debería haber enviado a Nayenda pero que nunca había podido enviar. La mayoría de ellos estaban amontonados en pilas desordenadas, y muchos de ellos estaban llenos de arrugas y arrugas por lo mucho que había dudado meditando sobre ellos. Si fuera él, podría hacerlo. Cambiar la forma en que funcionaba el mundo. Un lugar sin mentiras. A pesar de que él no parecía tener ninguna ambición, a pesar de que todo lo que quería era mantener a salvo a los que estaban frente a él, ella ya podía imaginar el alcance de lo que haría cuando otros eventualmente lo pidieran ayuda. No dudaría en actuar. Cerró los ojos, su pulgar desenganchó el pestillo de su funda. Los informes y observaciones que había hecho, no los enviaría. No era que no confiara en sus camaradas en Night Ride, pero el hecho de que Night Ride fuera una facción bajo el ejército revolucionario marcó la diferencia. Si el ejército descubría la capacidad de Shirou para crear un nuevo Teigu o incluso el hecho de que él mismo era un formidable usuario de Teigu, entonces no había forma de que el ejército revolucionario lo dejara en paz. Simplemente era demasiado peligroso y no era algo que quisiera ver. Nayenda la había convencido de luchar para cambiar la corrupción desenfrenada en el mundo, pero Shirou le había enseñado lo que significaba confiar en los demás. En este momento, eligió creer en un camino que nunca pensó que funcionaría. Confiar en sus valores que alguna vez fueron suyos antes de que ella cambiara. Así como Edwin Paulus del ejército había muerto, Akame de Night Ride había sufrido una transformación similar. En un destello de plata, los documentos detallados que tenía ante ella se redujeron a innumerables tiras de papel que se redujeron a cenizas en medio del crepitar de una llama recién encendida. Nayenda y los demás definitivamente vendrían a buscarla, y cuando lo hicieran, haría todo lo posible por convencerlos. La esperanza que había encontrado en un lugar donde toda esperanza parecía estar perdida, ya no era algo a lo que deseara renunciar. Ella ya no era solo Akame de Night Ride, sino Akame de la ciudad fronteriza, Kaya. Una ciudad que lleva el nombre de una flor de nuevos comienzos.